Buenos días, en este vídeo os voy a enseñar a resolver triángulos que tienen dos soluciones. Antes de empezar con este tipo de triángulos, tenemos que ver una propiedad que tiene la función seno. La función seno tiene el mismo valor para dos ángulos diferentes. El seno de 45, 0,707. Pero es que el seno de 135 también vale lo mismo. Siempre que calculéis el seno a un ángulo, recordad que existe otro ángulo que también tendrá el mismo valor. Esto, que puede ser una curiosidad, nos puede plantear un problema a la hora de resolver triángulos, ya que cuando usamos la calculadora con la inversa del seno, la calculadora solo nos dará un ángulo, teniendo nosotros que encontrar el segundo ángulo de forma manual. Veamos cómo lo hacemos al resolver este triángulo. Para resolver este triángulo voy a empezar calculando este ángulo. Cuando resolváis un triángulo, siempre es más conveniente utilizar el teorema del coseno en vez del teorema del seno. Pero en este caso no nos queda más remedio que utilizar el teorema del seno. Cuatro entre el seno de nuestro ángulo desconocido será igual a 3 entre el seno del 30. Esto es el teorema del seno. Como el seno de 30 es 0,5, modificando esta expresión, llegamos a que el seno del ángulo alfa será 2/3. Y aquí es donde cogemos la calculadora científica, cogemos la inversa del seno y obtenemos nuestro primer ángulo, alfa 42 grados. Pero como he dicho antes, hay un segundo ángulo cuyo seno también será 2/3. Y debemos calcularlo manualmente. El segundo ángulo aparecerá si a 180 le restamos el ángulo que hemos obtenido. Y aquí tenemos los dos ángulos cuyo seno vale 2/3. Debemos comprobar si los dos pueden ser solución de este triángulo. Veamos eso a continuación. Para comprobar que los dos ángulos son correctos, se tiene que cumplir estas dos propiedades. La suma de los ángulos de un triángulo debe ser 180 grados. Así es que, usando esta propiedad, calculamos el tercer ángulo y vemos si tiene un resultado aceptable.
180 menos 42 menos 30 nos tiene que dar el valor de este ángulo. $108 es un valor aceptable para el ángulo de un triángulo. Y en el otro lado hacemos lo mismo. Haciendo la operación, obtenemos que este ángulo mide 12 grados. Un valor también aceptable para un triángulo. Y la segunda propiedad que tiene que cumplir un triángulo para ser correcto es que el ángulo más grande tendrá enfrente al lado más grande. Calculemos el lado que le falta a cada triángulo y veamos si se cumple esta segunda propiedad. Para calcular este lado, usaré de nuevo el teorema del seno. Planteando el teorema del seno en este triángulo, después de resolver esta igualdad, obtengo que este lado mide 5,7. El ángulo más grande tendrá enfrente al lado más grande. Este triángulo es correcto. En el otro caso, también planteo el teorema del seno. Lado entre el seno del ángulo tiene que ser igual que lado entre el seno del ángulo. Resuelvo esta igualdad y obtengo que este lado mide 1,25. Aquí también se cumple que el ángulo más grande tendrá enfrente al lado más grande. Como veis, los dos triángulos son correctos. Por tanto, el problema que me planteé al principio de resolver el triángulo tiene dos soluciones correctas. Con esto terminamos el vídeo. Si os ha gustado, no olvidar y dar un like.